Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a la misma. Mi nombre es Eduardo Elías, soy gerente de programas en el Young America's Business Trust. El día de hoy tendré el gusto y el placer de moderar esta sesión. Saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan directamente en la sala de Zoom, a las personas que nos siguen a través de la transmisión de YouTube, así como a aquellas personas que observan este webinar en algún momento en el futuro. Un saludo para todos, para todas ustedes a través de los diferentes usos horarios, países y nacionalidades desde donde nos acompañan. Saludos a las personas de los diferentes perfiles, a los emprendedores, emprendedoras, expertos, expertas, instituciones, al público en general, a las personas miembros del ecosistema de innovación corpista y especialmente un saludo especial al magíster William Fernando Penagos. Un gusto tenerlo con nosotros y poder ser parte de esta actividad. Les pido a las personas que ya nos acompañan dentro de la sala de Zoom que podamos, por favor, iniciar compartiendo algún breve saludo, que nos indiquen desde dónde nos acompañan, desde qué país, desde qué perfil o algún tipo de información adicional que deseen compartir con nosotros. La sesión del día de hoy se enmarca en la 14ª edición del Ecoreto y la 17ª edición del TIC Américas, especialmente dentro de las actividades del Bootcamp. Esta sesión, por supuesto, no sería posible sin el apoyo de nuestros socios, colegas y patrocinadores. Por ello, yo le doy el agradecimiento más grande a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a PepsiCo Bebidas Latinoamérica y también a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, especialmente, como mencionaba, a través del ecosistema de innovación corpista. Esta sesión del día de hoy tratará sobre uno de los conceptos que hemos abordado en las sesiones previas del Bootcamp, que se ha mencionado, que se ha mostrado, que se ha ocupado y que sin duda es un modelo y es un documento referente en el mundo del emprendimiento, que estoy seguro que todas las personas que se encuentran en esta sala han escuchado o escucharán en algún futuro si siguen por este camino del emprendimiento. La temática, por tanto, es creación y revisión del modelo de negocios Canvas. Bueno, para ello hemos convocado a un excelente experto con quien hemos trabajado previamente, que nuevamente saludo con mucho gusto, que le doy la más cordial bienvenida y que estará compartiendo su conocimiento con ustedes, con la audiencia, y que estaremos también abriendo una sesión de preguntas y respuestas para que puedan comunicarse, interactuar, hacer sus preguntas, hacer sus comentarios con él. Quisiera iniciar primeramente presentándolo a ustedes para conocimiento de la audiencia. El señor William Fernando Penagos Balcázar es jefe de capacitación del ecosistema de innovación corpista de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Colombia. William es un experto de más de 17 años en las áreas de emprendimiento e innovación. Es consultor y emprendedor con amplia experiencia en formación y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras. También es asesor de proyectos de grado para maestrías en emprendimiento, innovación, creación de empresas y desarrollo sostenible. Es consultor y diseñador curricular e instruccional para la Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras. William también es ponente y tallerista en eventos, naturalmente como TIC Américas, la Escuela Internacional de Innovación Social de Colombia, Big Global, Global Challenge Latam y Reto Innova World con universidades tales como MIT, Siglo XXI en Argentina, UPRA en México, CEIPA en Colombia e ICESI también en Colombia. Finalmente, William es también docente y asesor en emprendimiento e innovación en universidades tales como la Universidad EAN, la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Santo Tomás y la Universidad de América. Por supuesto, este es solo un breve extracto de la experiencia profesional, de la experiencia académica del señor William. Como lo pueden notar, es una persona que conoce mucho de la temática y por lo tanto yo reitero nuestro agradecimiento y nuestro gusto de tenerlo nuevamente con nosotros en una actividad más, señor William. Esperamos que sean mucho más. Y bueno, pues con esto yo le doy la palabra para que podamos iniciar esta conversación, esta actividad. Les recuerdo a las personas que se encuentran en la sala que podremos, después de la ponencia del señor William, tener alguna interacción a través del chat o a través del micrófono. Sin más por agregar, señor William, tiene usted la palabra. Bueno, un emprendedor y una emprendedora no son nada más y nada menos que personas que tienen dos condiciones importantes, no solo para el emprendimiento, sino también para la vida. Y es capacidad para pensar diferente, pero también capacidad para actuar diferente. Y esa combinación entre pensar diferente y actuar diferente genera un proceso dinámico a través del cual el emprendedor
termina siendo un generador de riqueza, pero no solamente riqueza económica, sino también riqueza para la comunidad, riqueza relacional y riqueza reputacional. Crear un modelo de negocio es el gran desafío del emprendimiento. Crear un buen modelo de negocio es el gran desafío del emprendedor. Así que el tema que hoy nos trae, y voy a hacer uso del tiempo de la mejor manera posible, espero que con esta breve charla que vamos a tener, ustedes puedan sobre todo apropiarse de lo importante que es realizar un modelo de negocio, pero sobre todo poder diseñar y experimentar lo que significa construirlo. Mi nombre es William Fernando Penagos Balcázar. Muchas gracias por esta invitación y pues vamos a hablar entonces de lo que es la creación y la revisión del modelo de negocio Business Model Canvas. Normalmente es muy común que para algunos escenarios académicos y para escenarios de concursos o planes de negocio sea frecuente que se le diga al auditorio genere ideas, ¿no? Y genere ideas es revise tendencias, esas tendencias le van a generar algunas ideas para usted importantes. Esas ideas finalmente surgen de la habilidad personal, de la capacidad también para replicar experiencias, de tener iniciativas de familia, de trabajar o de haber participado en retos de innovación. Pero al final del día todo eso se convierte sencillamente en una serie de piezas que a veces están muy aisladas unas de las otras, pero en las cuales realmente uno puede encontrar que existe la posibilidad de crear un modelo de negocio. Por tal razón no comparto mucho que en una primera sesión de ideación de una vez se caiga en genera una idea y construye un modelo de negocio, porque se vuelve más un ejercicio académico. El emprendedor per se tiene que empezar a desarrollar otra serie de capacidades previas a la construcción del modelo de negocio. Y una de esas capacidades previas pues tiene que ver con la consecución de datos. Es fundamental que antes de crear un modelo de negocio, el emprendedor, la emprendedora se alimente de una serie de datos del entorno que genera o que está alrededor de la iniciativa de negocio. Es importante entonces tener una serie de datos, como les mencionaba, en el orden legal, mirar la regulación del mercado, cómo está operando o cómo podría operar mi iniciativa de emprendimiento, cómo se está comportando el mercado, cómo se está comportando la economía. Adicionalmente a eso, cómo se están comportando las personas, cómo socioculturalmente se están dando o no se están dando las cosas, para revisar si en eso que yo tengo como una iniciativa o una idea, realmente sí existe una oportunidad. Obviamente pensar en las personas, en esos posibles clientes o consumidores o usuarios o beneficiarios que van a acceder al producto, al servicio o en últimas a la solución que yo pueda llegar a ofrecerles. Importante también el tema de entender cómo está funcionando la tecnología y cómo la tecnología se vuelve un componente supremamente importante hoy en día en el desarrollo de iniciativas de negocio. Y adicionalmente a eso el entorno global. El entorno global es fundamental, pero hasta ahí solamente son datos, pero es un ejercicio fundamental. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Y aquí es donde de pronto aparece algo que es muy importante y lo he asociado como al nombre de una persona, ¿no? Aquí aparece Ana y Ana es una persona supremamente selectiva y al final del día Ana se tiene que devolver a mirar cuáles son esos datos y seguramente Ana en medio de esa posibilidad de ser muy selectiva pues termina generando algo que es muy valioso para la construcción de un modelo de negocio. Lo primero es que Ana con esos datos lo que hace es analizar qué tan interesantes son, qué tanto aportan y hace el primer filtro. El segundo filtro de Ana es nutrir, porque definitivamente para construir un modelo de negocio hay que nutrir diferentes herramientas. Aquí en este punto es donde nosotros acudimos al DOFA, al FODA, al SWOT, a la matriz BCG, aquí acudimos a diferentes herramientas que nos permiten caracterizar el entorno, que nos permiten generar elementos que nos ayudan a entender y a determinar si existe realmente la oportunidad para la iniciativa que estamos desarrollando. Y por último, lo que hace Ana es administrar. Las mujeres siempre han tenido una capacidad impresionante para administrar y en eso son mucho mejor que nosotros. De tal manera que ella lo que hace al final del día con todos estos datos, habiéndolos analizado, habiendo alimentado los formularios, las matrices, los cuadros, lo que sea necesario, pues termina administrando, es decir, termina colocando cada cosa en su lugar. Por eso Ana se tiene que volver una herramienta fundamental para el emprendimiento previo a la construcción de un modelo de negocio. ¿Por qué?
porque a partir de este ejercicio que hace Ana, pues nosotros al final del día vamos a tener información. Y aquí hay que hacer una diferenciación entre qué son los datos y qué son la información. Los datos finalmente son sencillamente eso, hechos fríos, cifras frías. Ya la información está totalmente asociada a la capacidad de operación, de viabilidad y factibilidad que puede llegar a tener mi iniciativa. Hace un tiempo se decía que el que tenía la información tiene el poder. Hoy en día se dice que el que tiene la información y sabe qué hacer con ella tiene el poder. Y justamente esa intermediación de Ana es lo que genera el empoderamiento de un emprendedor a través de ese ejercicio juicioso de analizar, nutrir y administrar. Y a partir de ese ejercicio que hicimos con Ana, pues terminamos en esto y es básicamente encontrando cuál puede ser la posible oportunidad de negocio que se puede desarrollar. Esta charla no es solamente para proyectos de innovación disruptiva, ¿no? Esto también aplica para negocios pequeños, para emprendimientos pequeños, pero siempre emprendimientos por oportunidad, siempre emprendimientos que buscan generar un modelo, una dinámica y un crecimiento. Ahora sí nos vamos al modelo de negocio. Para muchos de ustedes probablemente es conocido esto de lo que vamos a hablar. Espero poder hacer alguna ampliación del tema y para quienes no lo han escuchado o no lo han visto nunca, realmente se van a encontrar con una herramienta que facilita la vida de un emprendedor y es la herramienta que nos ayuda a construir el modelo de negocio. Importante entender en esta primera parte que en esencia esto es justo lo que dice allí, es una herramienta para crear y analizar modelos de negocio. Es una herramienta que tiene unas ventajas importantes porque ayuda a los emprendedores a tener una visión en relación con la innovación que pueden llegar a aportar a partir de su emprendimiento o de su generación de idea de negocio. Crea una estructura visual y mental del negocio. Nada más importante que poder tener en la cabeza un mapa de lo que puede ser mi negocio. Recuerden que hacia el final de todo este ejercicio se trabaja con pitch. Y el pitch finalmente tiene que ser eso, tiene que ser que tengas el modelo de negocio en la cabeza, que tengas ese mapa mental de cómo está estructurada tu iniciativa y eso te va a ayudar muchísimo para poder lograr hacer un pitch muy convincente y sobre todo muy creíble. Permite vincular el desarrollo sostenible. Yo creo que una de las grandes, uno de los grandes retos mejor que hoy en día se tiene alrededor del emprendimiento y la innovación es vincular el desarrollo sostenible. De hecho, el ecoreto hace justamente eso y es que no solamente se tienen que generar ideas, sino que se tienen que generar ideas con una posibilidad de impacto hacia la sociedad, una posibilidad de impacto hacia el medio ambiente, que generen todavía esa seguridad y esa estabilidad económica a las comunidades y a las naciones. Entonces, crear una estructura que permita vincular el desarrollo sostenible es algo que logra el modelo de negocio. Además de eso, ayuda a integrar como un todo las partes que veíamos anteriormente y que están asociadas al emprendimiento. Y por otro lado, realmente, digamos que acá lo que nos muestra esta herramienta es que el tamaño no importa en relación a que es una herramienta totalmente útil, práctica para empresas gigantes, para grandes empresas, pero también es una herramienta muy útil para ese emprendedor naciente, para ese emprendedor o emprendedora que son relativamente pequeños y nuevos. El modelo de negocio tiene una descripción muy importante y es que el modelo de negocio tiene tres componentes fundamentales. El primero es cómo se crea valor. El modelo de negocio me tiene que decir de qué manera yo estoy generando un elemento innovador o diferenciador dentro de lo que estoy proponiendo. El segundo es cómo lo desarrolla, cómo logra realmente hacer operable esa iniciativa, cómo logra hacer operable o operativa esa innovación o esa diferenciación que está planteando. Y por último, pues obviamente cómo captura valor. Ya les hablaba que no solamente es el valor económico transaccional, sino que también hace alusión al valor reputacional. Entonces el modelo de negocio como herramienta también tiene esa capacidad. Cuando uno como evaluador o como jurado en un concurso de ideas, de planes de negocio, de iniciativas, evalúa el Business Model Canvas, pues sencillamente evalúa uno justamente cómo se dan esos tres elementos, cómo los emprendedores están creando nuevo valor para el mercado, cómo los emprendedores están desarrollando ese valor para el mercado a través de llevar una muy buena propuesta de valor y finalmente cómo logran esos retornos a sus inversiones no solamente en dinero, sino también en tiempo, en esfuerzo y en conocimiento.
Se utiliza entonces esta herramienta a partir de lo que planteó alguna vez Alexander Osterwalder, que básicamente decía que un modelo de negocio no era igual a un plan de negocio, que un plan de negocio era un documento que se debería hacer posteriormente al descubrimiento de un modelo de negocio. Entonces, en ese planteamiento, Osterwalder dijo, en este lienzo, que es pequeño, hay 4 áreas que son fundamentales y que le ayudan a dar respuesta tanto a emprendedores como a posibles inversionistas y a otros actores del ecosistema, pues qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, define un quién, define un qué, define un cómo y define un cuánto. Entonces, aquí se están trabajando todos los elementos que pueden llegar a ser importantes, a ser indispensables en lo que tiene que ver con el desarrollo de una iniciativa de negocio. ¿A quién vamos a afectar? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y finalmente ese escenario financiero de cuánto nos va a costar. Algo importante que yo les mencionaba al principio cuando les hablaba de Ana era el tema de la información. Ana me ayuda a llegar acá. Cuando yo utilizo a Ana, cuando yo hago uso de lo que Ana me puede ofrecer y encuentro que vuelvo eso información, pues definitivamente puedo encontrar cuáles son las tendencias claves del mercado, porque las tendencias finalmente me ayudan a mí a desarrollar procesos de innovación y a estar en sintonía con lo que el mercado está esperando. Recuerden que trabajamos bajo la perspectiva de emprendimientos por demanda y no por oferta, es decir, no podemos trabajar en emprendimientos bajo el capricho de lo que yo como emprendedor creo que necesita el mercado, sino bajo la perspectiva de cómo escucho al mercado, cómo voy y hablo con el mercado para con base en eso definir la tendencia, definir la necesidad y definir la expectativa del mercado. Por el otro lado, ¿qué tanta fuerza está teniendo el mercado? ¿Qué tipo de mercado estamos abordando? ¿Cuáles son las características de esas personas en el caso de que sea mercado de consumo? ¿O cuáles son las características de los mercados corporativos que definen la dinámica del emprendimiento o de la iniciativa de negocio? Por el otro lado, esa misma información que nosotros derivamos de ese ejercicio nos permite afectar toda la parte económica, nos permite saber cuánto puede llegar a ser la inversión, nos permite llegar a saber cuáles pueden llegar a ser nuestros costos de operación, cuáles son los principales gastos también. Entonces, eso en relación. Y por último, la fuerza de la industria, la capacidad que la información tiene para que nosotros entendamos la dinámica del mercado a partir de los competidores y de otros actores importantes dentro del ecosistema de la iniciativa de negocio. Entonces, en este punto quiero reiterar la importancia que tiene ese ejercicio preliminar que hicimos de recoger datos, filtrarlos en ANA y luego convertirlos en información para el mercado. Son 9 los bloques que trae el Business Model Canvas. Entonces tenemos un bloque que se va a llamar segmento de clientes, otro que se llama propuesta de valor, canales de comunicación y distribución, relacionamiento con los clientes, flujo de ingresos, estructuras de costos, recursos y actividades claves y por último los aliados claves. Algo importante, sobre todo para quienes no han manejado el Business Model Canvas, es que esto tiene un orden. Normalmente, pues nosotros en Latinoamérica leemos de izquierda a derecha. El Business Model Canvas empieza desde la derecha, luego hace un salto al centro, luego hace otros saltos a la derecha. Entonces, lo que quiero que revisemos al final es que en ese mismo orden lo hagamos. No es un orden caprichoso, todo obedece a lo que es parte de la estructura de la construcción del modelo de negocio. El primer elemento que nosotros trabajamos es el del segmento de clientes. Es decir, definir cuáles son esos grupos de personas o cuáles son esas organizaciones, en el caso de que sean mercados corporativos, para los cuales nosotros estamos creando valor, para los cuales nosotros estamos creando la solución, para los cuales nosotros estamos aliviando alguno de esos dolores que tienen en función de sus necesidades. Definimos quiénes son nuestros clientes más importantes y ojo con lo que voy a decir a continuación, que puede ser clave y es desprendámonos un poquito de esa segmentación tradicional de género, edad, nivel de escolaridad, que sigue siendo importante en algunos escenarios, pero que realmente en la experiencia les puedo decir que para el emprendimiento se puede quedar corta. Hoy en día trabajamos más a través de la elaboración de arquetipos de clientes, es decir, construimos un avatar y a partir de ese avatar damos características diferentes.
cómo se comporta, cómo es su núcleo familiar, qué le gusta hacer en su tiempo libre, cómo mide su éxito, qué tipo de redes sociales frecuenta, cómo se desenvuelve en grupo, qué tipo de actividades desarrolla. Entonces, todos esos elementos son los que me ayudan a construir a mí realmente un perfil mucho más acertado y mucho más adecuado para luego plantear la propuesta de valor. Entonces, es importante entender también que cuando yo estoy diseñando un producto o un servicio, debo enfocarme a estos tres elementos. Primero, determinar cuáles son las necesidades y expectativas funcionales, es decir, qué es realmente lo que la gente necesita de un producto, ¿sí? Que limpie el piso, si estoy haciendo un limpiador de piso que realmente limpie, que huela bien, que sea antiséptico, antibacterial. Esa sería la funcionalidad. El tema emocional, cómo un producto o un servicio puede llegar a afectar eso. Desde la psicología del consumidor hay muchísimas cosas que hacen que un producto se vincule emocionalmente a las personas, para bien o para mal. Todos nosotros tenemos una canción favorita que para unos puede ser muy buena porque en este momento están enamorados, pero para otros puede ser muy mala porque en estos momentos están despechados y les hace acordar a su ex. Entonces, ese tipo de cosas hace que uno pueda entender que cada producto o cada servicio también genera un valor emocional para las personas. Y obviamente el valor social. Aquí es donde en el marketing, por ejemplo, hablamos del estatus. ¿Qué tanto estatus le genera un producto o qué tanto estatus le genera un servicio a una persona? Teniendo en cuenta eso, definimos entonces en este punto el segmento del mercado. Algo muy importante acá porque suele ser un error y es que caemos en el síndrome de la navaja suiza. Pues todos conocemos una navaja suiza que tiene pues una gran cantidad de aparaticos por acá, perdón, que sirven para de todo un poquito, de todo sirven para cualquier cosa. Cuando uno hace eso en el emprendimiento le va mal, porque realmente uno se vuelve muy mediocre para todo y muy bueno en nada. Entonces aquí lo importante es que ustedes busquen enfocarse en una necesidad particular, que logren encontrar un dolor muy puntual sobre el cual ustedes puedan llegar a trabajar y en el cual se puedan llegar a ser excelentes y muy competitivos. Segundo bloque, el bloque de la propuesta de valor. Entonces ya hicimos el segmento, ahora propuesta de valor. ¿Qué es lo que nosotros a partir de los productos o los servicios vamos a ofrecer como beneficios en términos de innovación y de solución a los problemas que hemos determinado en el cliente? Y aquí hay algunos ejemplos. Puede ser que nuestra propuesta de valor esté centrada en que es un producto o servicio nuevo, que sea de alto rendimiento, que esté customizado, personalizado, que demuestre que realmente hay un trabajo bien hecho ahí, muy centrados en el diseño, en el estatus de la marca, en el precio. Si se dan cuenta, lo señalo en rojo porque normalmente el precio podría llegar a ser en algunas ocasiones lo que menos puede ser la propuesta de valor. Muchos mercados, sobre todo los de commodities, trabajan en términos del precio y se meten en unas guerras de precio que los alejan mucho de poder plantear innovación. Y no necesariamente el precio bajo para el mercado es lo más representativo. Hay productos y servicios que, a diferencia del precio bajo, el consumidor quisiera encontrar un precio más alto para sentir mayor seguridad, mayor afinidad con el producto y un estatus totalmente diferente. El tema de la reducción de costos, ¿cómo ayuda mi producto a que haya menos costos en una empresa o para una persona? Que haya menos riesgos, que sean productos de conveniencia, que sean muy usables, que tengan practicidad. Entonces aquí hablamos de una propuesta de valor que debe construirse a través de que sea muy relevante, es decir, que sea muy importante para las personas, que plantee algo diferente, algo que sea realmente atractivo en términos de que no es lo mismo de siempre y sobre todo que sea muy creíble, es decir, que realmente uno pueda garantizar que eso que está proponiendo es totalmente alcanzable en el desarrollo del ejercicio en el mercado. Entonces, cuando uno suma esos elementos de unos beneficios funcionales, emocionales, beneficios en experiencia y en relacionamiento en la parte social, pues uno podría generar un producto o un servicio que sea más funcional, menos incómodo y que genere mayor reconocimiento para las personas. Este ejercicio simple ayuda para que uno pueda estar en un beta muy interesante al momento de construir la propuesta de valor. Ojo con el tema de la experiencia. Hoy en día se habla mucho de la experiencia como propuesta de valor, pero la experiencia la trasladan a cosas muy simples. Servicio, buena atención. Realmente eso no es una diferenciación, eso es una obligación hoy en día de cualquier negocio sin importar lo pequeño o lo grande que sea.
La experiencia tiene que estar construida primero a partir de un buen producto, un buen servicio. Súmenle a eso un lugar que sea físico, que sea digital, que sea virtual, que ese lugar sea muy atractivo, que genere mucho engagement con el usuario y por último que todo lo que suceda allí en ese lugar a partir de la utilización de ese producto o ese servicio lo lleve a contar de manera positiva lo que sucedió allí. Cuando eso sucede, ahí sí hay una experiencia. De lo contrario, sencillamente es decorar un espacio bonito, generar un buen servicio y son, como decimos en Colombia, como disparos al aire porque al final nunca llegan a un objetivo en particular. Entonces, eso como tips ahí para construir una buena propuesta de valor. La propuesta de valor, digamos que se valida cuando ustedes dicen está enfocada, tiene innovación, tiene diferenciación y aparte el mensaje es claro y convence. Son filtros para que ustedes determinen eso. El tercer bloque es el de canales de comunicación y distribución. Es necesario comunicar, hacer saber cómo llega el producto al consumidor, al usuario final, pero adicionalmente a eso también están los canales de comunicación. ¿Cómo le hago saber? Hoy en día, pues obviamente hay mucha facilidad para poder comunicar, tenemos medios gratuitos que son muy eficientes, igual están los medios pagos. Aquí el emprendedor lo que tiene que hacer es ser muy inteligente, sobre todo en su estrategia de comunicación. Y a partir del análisis que hizo en ese arquetipo de cliente, poder definir si la manera como está llevando el producto a su usuario realmente es adecuada y está en concordancia con esa información inicial que logró extraer en la investigación preliminar del consumidor. El siguiente es el relacionamiento con el cliente. Es importante estrechar lazos con los clientes, con las personas. Y eso se logra, digamos, de diferentes maneras. Hoy en día las empresas tienen que pensar cómo hacen más partícipes a sus usuarios, a sus beneficiarios o a sus clientes en el ejercicio, digamos, de emprendimiento o en el ejercicio comercial que realizan. Entonces, se establecen razones como la necesidad de adquirir clientes, la necesidad de retener clientes y de impulsar ventas. Esto es lo que tiene que tener en cuenta el emprendedor a la hora de desarrollar este bloque. Necesito que la gente venga más, que vengan más personas, necesito que las que estén se queden y necesito impulsar para que otras lleguen. Entonces, en ese orden de ideas existen actividades como generar modelos de asistencia personalizada, de generar o destinar personas exclusivas para ciertos clientes, de generar modelos de autoservicio, servicios automatizados, invitar a la gente a co-crear. Es importante invitar a la gente a que te ayude a diseñar evoluciones al producto o al servicio, es algo supremamente importante. Esto es muy clave acá y se los digo también desde mi experiencia en marketing, y es que hoy en día creemos que solamente las redes sociales pues van a hacer el trabajo por nosotros y resulta que todavía estamos en un mundo en donde la humanización es importante y sobre todo la humanización de la tecnología. Pues cuando utilizas tecnología pero no tienes interacción, la posibilidad de retener es mucho más compleja. Tal vez comunicas bien, pero no comunicas con retención. Entonces, aquí por eso la frase dice que es mejor retener antes que ser virales. Y para eso a veces hay que hacer ejercicios mucho más humanizados de comunicación. Bueno, siguiente bloque, menos 5, el flujo de ingresos. Aquí estamos hablando de los elementos de monetización que se pueden llegar a tener. Es clave entender en un negocio cómo genero dinero, cómo muevo la caja registradora. Eso es fundamental. De tal manera que aquí necesito saber cuál es la naturaleza de los ingresos, cómo pagan mis clientes y cuál es el nivel de recurrencia de la compra de esos clientes. Hoy en día es necesario hacer eso. Hoy en día muchos de ustedes seguramente están trabajando en desarrollos de aplicativos, de plataformas, de ese tipo de cosas y no tienen muy en cuenta sobre todo la recurrencia de la compra y diseñan unos productos para que la gente los compre una vez cada 2 años y eso les va a generar un esfuerzo para poder mantener el negocio de una manera o para sostenerse económicamente. Entonces, es importante evaluar todos esos elementos. De hecho, por acá les voy a dejar en esta presentación esos 2 links que hablan de cómo se está hoy en día monetizando a partir de negocios digitales. Y hay más o menos unas 95 a 100 formas en que se puede llegar a monetizar. Ojo, hay un componente importante en lo digital, pero también hay un componente muy importante de opciones de monetización en los modelos tradicionales
de emprendimiento. Entonces, les dejo ahí esa información para que posteriormente la consulte. El siguiente bloque, recursos claves, y me voy a ir al siguiente, actividades claves. Entonces, aquí estamos hablando de los bloques 6 y de los bloques 7 del modelo de negocio, que son exactamente estos dos que aparecen acá. Bloque 6 y bloque 7. Recursos claves y actividades claves. En este punto, ustedes tienen que pensar cuáles son esos recursos físicos, humanos, tecnológicos, financieros, ¿sí? O esas actividades que si no realiza como emprendedor, su emprendimiento se cae. Si usted es diseñador de modas, si usted tiene una tienda de modas, pues si usted no hace investigación de mercados, de tendencias de la moda, el negocio se cae. Si usted no tiene la infraestructura física, las máquinas suficientes o la forma de adquirir o de llevar el producto a su confección, pues va a estar arriesgando la viabilidad del negocio, la perdurabilidad del negocio. Entonces, siempre muy pendientes de actividades claves y recursos claves. Si en algún momento evalúan una actividad o evalúan un recurso y dicen, si yo no hago esto no pasa nada, es porque no es clave. Esa es la mejor forma de filtrarlo. No, yo necesito 3 computadores y después digo, pero no, pues realmente eso no es lo que yo requiero para la operación. Ay, pues seguramente le están sobrando computadores, por ejemplo. Entonces, siempre muy pendientes de filtrarlo de esa manera. Hagan el listado de las cosas que ustedes quieran, pero luego hagan el ejercicio de interpretar si eso que dijeron ahí realmente coincide contra la realidad de lo que ustedes quieren desarrollar. Luego entonces viene los socios estratégicos. Si bien es cierto que a veces hay muchos emprendedores que operan solos en el mercado, siempre será una máxima en este ejercicio que hay unos actores del emprendimiento, que hay unos ecosistemas creados para las diferentes, digamos, tipos de economía. Entonces, si eres una persona que, por decir algo, comercializa ropa y estás solo, perfecto, pero ojo, porque es que ahí tienes que tener una buena red de aliados estratégicos. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quién es el transportador de la mercancía que me da mejor precio? ¿O quién es el proveedor que me permite hacer pagos diferidos o me da crédito? ¿O quién es la entidad que puede apoyar mi emprendimiento para conseguir recursos o para conseguir capacitación o para acumular experiencia? Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta ese tipo de asociación que debo tener, porque al final del día lo que yo estoy armando aquí es algo, pues, digamos que tiene que ver con todo el ecosistema, entonces no puedo dejar lejos absolutamente a nadie. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo en entidades financieras o entidades de apoyo me presento como un emprendedor solitario sin tener claro que tengo por allá o que pudiera tener unos aliados estratégicos, pues definitivamente la capacidad que tengo para poder conseguir, por ejemplo, recursos económicos va a ser muy complicada. Mientras que si tengo una red de aliados, si tengo un respaldo ahí en terceros, pues seguramente las posibilidades se mejoran. ¿Qué es lo que yo busco con mis aliados estratégicos? Pues completar el combo. Usted tiene la hamburguesa, ¿sí? Pero usted no sabe hacer papas y usted no es refresco tampoco, entonces trato de traerlo a esta analogía como para que podamos comprender que justamente el hecho de traer personas o de tener claro y mapeado dentro del ecosistema quiénes son nuestros aliados o quiénes podrían llegar a hacerlo, pues realmente complementa el tema acá. Esa es una Pepsi, ¿no? Bueno. Por último, la estructura de costos. Entonces, en la estructura de costos, que es este bloque de acá, pues lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros o vamos a realizar, es que vamos a colocar cuáles son esos costos operativos de la actividad del emprendimiento. Normalmente cuando el emprendedor arranca con el Canvas, en sus primeros modelos, y ya vamos a ver un poco eso, no tiene claridad financiera. Sí, casi que el tema financiero es lo último que se hace y está bien, hace parte de la ruta, está bien, pero el emprendedor para la elaboración del modelo sí tiene que tener claros cuáles son los componentes que a su juicio por ahora van a tener mayor incidencia en los costos, es decir, qué cosas me van a costar más, qué cosas van a tener un costo, digamos, relativamente medio y qué cosas van a tener un costo que va a ser bajo. Cuando yo tengo eso ahí, digamos que ahí todavía no tengo números, pero sí tengo claras las acciones que generan esa estructura de costos, pues tengo un buen inicio en el Canvas.
Posteriormente, cuando se hacen las iteraciones a estos modelos de negocio, pues ahí sí ya empiezan a aparecer las cifras mucho más concretas y traídas desde las simulaciones o desde los análisis financieros que hacemos con los emprendedores. Estos serían los 9 bloques. Entonces, si se dan cuenta, aquí están. Entonces, el bloque número 1, segmento de clientes; bloque número 2, propuesta de valor; bloque número 3, canales de comunicación; bloque número 4, relacionamiento; bloque número 5, flujo de ingresos; bloques número 6 y 7, actividades y recursos claves; bloque número 8, aliados estratégicos; y bloque número 9, estructura de costos. Por favor, no lo hagan diferente. En la medida en que ustedes lo hagan, van a entender la lógica que esto tiene, ¿sí? La lógica que esto tiene. Entonces, esta es la forma correcta de elaborar el modelo de negocio, y como les digo, no es una forma caprichosa, y casi que se trabaja completando esas 4 áreas, ¿no? Las 4 áreas del qué, el quién, el cómo y el cuánto. Eso nos ayuda a determinar esta parte. Entonces, muy importante hasta ahí. Pero aquí viene la inclusión de un factor que se está volviendo imprescindible hoy en día dentro del desarrollo de actividades de emprendimiento, que tiene que ver en cómo contribuyes como emprendedor con tu emprendimiento al desarrollo sostenible. Entendido el desarrollo sostenible en una interpretación muy clara, y es que el desarrollo sostenible no es otra cosa que, siendo hoy yo, un habitante del planeta Tierra en el año 2023, me estoy preocupando por consumir la cantidad de recursos que realmente necesito, cuidando del medio ambiente, cuidando de los recursos, para que hacia el futuro, quienes vienen atrás de mí, pues las generaciones futuras, puedan tener acceso exactamente a los mismos recursos sin que haya carencia. Eso es el desarrollo sostenible. La capacidad de utilizar los recursos de manera inteligente para garantizar a las generaciones futuras poder tener acceso a los mismos. Entonces, ¿cómo se debe interpretar esto? Hemos venido, digamos que en una línea de consumismo de recursos muy alta. Cada vez los recursos son más escasos, pero cada vez la demanda de productos y servicios es más alta, ¿sí? Por diferentes aspectos: modas, tendencias, capacidades de compra, bueno, muchísimas cosas. Y eso hace que consumamos más. Al consumir más, se necesitan más recursos. Si nosotros siguiéramos en esta tendencia, va a haber un momento en que estas 2 líneas se van a colapsar y acá se van a presentar muchísimos problemas en relación con los recursos. De tal manera que más o menos desde hace unos, no sé, 10, 15 años se viene trabajando en lo que es el concepto de desarrollo sostenible, que busca esencialmente revertir esa curva. Yo diría que en este punto nosotros estamos como por acá ya, o sea, hemos hecho una evolución importante con unos planes a 2030 en lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. La vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible ha hecho que las naciones y que las personas seamos mucho más responsables y entendamos de mejor forma por qué hay que cuidar los recursos. Y queremos revertir esa curva, entonces también generando acciones para generar también menos consumo. Eso está haciendo que seamos sociedades cada vez más sostenibles, claro, con todo y los retos que eso puede llegar a traer en algunas sociedades. Pero lo que estamos buscando es eso, de tal manera que en el emprendimiento esto tiene que verse reflejado, es decir, tiene que demostrarse dentro del modelo de negocio que efectivamente lo que estás haciendo está generando un impacto positivo en función de esos objetivos de desarrollo sostenible, que esencialmente son 17, que tienen 5 pilares importantes, ¿no? El planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas. Entonces, esos 5 elementos hacen que alrededor de ellos se estén desarrollando todas esas actividades. Recomendación: cuando estén desarrollando su iniciativa de negocio y traten de llevarla al modelo, vincúlenle la sostenibilidad, revisando los objetivos de desarrollo sostenible y pensando cómo puede esa actividad que quieres desarrollar empatar con alguno o con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en las diferentes categorías. Dicho eso, voy a mencionar algunos tips ya para el cierre de esta conversación y pasar a las preguntas que realmente puede ser lo más importante de esta charla, y es, lo primero, que el lienzo del modelo de negocio es solo un papel con muchas hipótesis. Es una herramienta importante, pero si la dejas ahí es solo un papel. Después de esto viene un proceso que es supremamente interesante y que lo menciono por acá, y es que el lienzo del modelo de negocio es prerequisito para realizar procesos de validación y elaboración de productos mínimos viables o de prototipos
para poder validar, poder realmente dar el visto bueno a partir de lo que dice el mercado a esa iniciativa que estás desarrollando. Entonces, eso es el lienzo del modelo de negocio. Si lo dejas ahí, es un papel, pero si utilizas eso para llevarlo al mercado, para preguntar si vas por buen camino, para todas esas cosas, pues seguramente ese modelo de negocio te va a ser muy eficiente. Cuando yo hago ese ejercicio, pues obviamente el modelo se puede ir transformando, puede ir cambiando, pero digamos que ese es el tema de otra conversación y es la de validación de modelos de negocio. Pero si no hay un modelo de negocio, es muy complicado poder ir a hacer una validación en el mercado. Entonces tengan presente que este documento, que parece ser muy sencillo, muy pequeño, es una herramienta fundamental, pero cuando se utiliza como herramienta, ¿no? Como herramienta. Entonces, pues es un llamado un poco a la acción acá en ese sentido. Por el otro lado, ustedes tienen que entender que la primera versión del Canvas que probablemente ya hicieron o que están a punto de hacer es solo eso, la primera versión. Pero en la medida en que van evolucionando, van avanzando, van preguntando al mercado, etcétera, etcétera, pues pueden entonces ustedes venir por acá y hacer iteraciones, modificaciones o cambios a ese modelo de negocio. ¿Cuál es el gran objetivo de un modelo de negocio? Que llegue un momento entonces en donde el modelo se vuelva rentable, que genere retorno a la inversión, que sea un ejercicio económicamente bueno, que sea repetible, es decir, que haya unas lecciones aprendidas, que se generen unas estructuras, que se generen unos modelos de servicio, de producción, de comercialización, etcétera, y que adicionalmente a eso tenga posibilidad de crecimiento, es decir, que pueda ser escalable. Esos son tres propósitos fundamentales a los cuales también nos invita el desarrollo de un modelo de negocio. Y por último, quiero dejarles esto porque este es un, digamos que algo importante que tienen ustedes que saber. Y es que a partir del modelo de Osterwalder ha habido algunas adaptaciones a otros lienzos de modelo de negocio que son muy buenos, que son eficientes y que algunos hoy en día están también muy orientados a poder formular allí todo lo que tiene que ver con propósitos de desarrollo sostenible. Por un lado voy a empezar con este Lean Canvas, pues digamos que fue una variación que le hizo Mauria a este modelo en donde quitó unos bloques, colocó otros, él aquí ya mete ventaja competitiva, saca el tema de relacionamiento con el cliente, él coloca por acá solución y métricas en vez de colocar actividades y recursos claves, coloca problema en vez de colocar socios, entonces es una variación importante la que él hace. Este Canvas se utiliza mucho para el desarrollo de productos de tecnología y para productos relacionados pues como con esa rama. Por el otro lado tenemos este que es el V-Canvas y el V-Canvas incluye estos bloques que están por acá arriba, estos tres bloques, y esos tres bloques son los que consolidan o componen la propuesta de valor, pero adicionalmente incluye otro que son las métricas. Y este lienzo de modelo de negocio se está utilizando muchísimo para proyectos que tienen impacto social. Entonces, para algunos de ustedes que estén desarrollando proyectos con un impacto social muy elevado, este es un lienzo de modelo de negocio que les puede llegar a funcionar muy bien. Y este que es uno que se llama el Canvas sostenible, en donde pues ya se vincula tanto en la estructura de ingresos como en la estructura de costos, la manera como esas dos estructuras se ven afectadas de manera benéfica hacia el lado de la sociedad y hacia el lado del medio ambiente. Les voy a dejar acá dos páginas, la página de Osterwalder, que es esta primera, strategiaiser.com, y les voy a dejar una página donde van a encontrar muchos lienzos, no solo estos, van a encontrar muchos lienzos como el DOFA, como el Pestel, bueno, lienzos que les van a ayudar a construir diferentes tipos de actividades y que pues realmente va a ser una herramienta muy útil que además nos va a permitir obviar el tema del papel. Entonces, esta es la página kanbaneser.com para que ustedes entonces puedan hacer uso de eso. Fue una presentación realmente muy rápida. Espero haber podido ser lo más concreto posible. Sin embargo, al finalizar las preguntas, voy a dejar en pantalla mis datos personales para que ustedes, en caso de tener alguna duda, con todo el gusto del mundo, yo puedo atender sus inquietudes, hacer algún comentario sobre su iniciativa y poder orientarlos en caso de que tengan alguna inquietud. Elías, muchísimas gracias. Espero haber estado dentro del tiempo. Por acá tenía mi temporizador y no sé qué pasó, pero se apagó. Y bueno, pasamos a las preguntas entonces. Gracias.
No, perfecto, muchas gracias a usted. Excelente ponencia, muy buen contenido. El tema de las herramientas, el tema de las variaciones que están surgiendo del modelo de negocios Canvas, toda la información me parece excelente. De hecho, hay muchas de las preguntas regularmente en otras sesiones que hemos tenido sobre esto, tienen que ver con cosas que ya usted tocó durante la presentación. Aún así, hay varias preguntas en el chat, entonces vamos a empezar con esta interacción. Para las personas que nos acompañan en sala, les recuerdo que hay dos formas de comunicarse con nosotros. La primera puede ser a través del chat, como ya muchos de ustedes lo están haciendo, y la segunda pueden levantar la mano, que encontrarán tradicionalmente en la parte inferior del dispositivo desde donde se estén conectando. En cuanto ustedes levanten la mano, nuestro equipo lo identificará y abriremos el micrófono para que puedan conversar directamente con el señor William. Para las personas que nos acompañan a través de las transmisiones de este evento, les solicitamos también que lo puedan colocar en el chat. Nos enviarán las preguntas y nosotros las haremos con nuestra voz para el señor William. Así que bueno, vamos a empezar primero, señor William, con dos preguntas que no están estrictamente dentro del chat, pero que nos suelen preguntar mucho en sesiones previas que hemos tenido. La primera es, ¿por qué hacer el modelo de negocios Canvas al inicio, especialmente antes del plan de negocios? Esto usted lo retomaba un poco con el tema del prototipo, del MVP, etcétera, pero tal vez sería bueno que pudiéramos entrar un poco más a detalle sobre ello. Sí, la respuesta es muy sencilla. Cuando haces un business plan, un plan de negocio, estás construyendo un documento que te puede llevar muchísimo tiempo porque es un documento, digamos, muy riguroso en todos sus bloques. Entonces vas a tener que no solamente generar información, sino desarrollar contenido. Y digamos, suele suceder que un business plan puede tardar 6 meses, 8 meses, en un emprendimiento pequeño pueden ser 3 o 4 meses, pero en esos lapsos de tiempo, el plan de negocio, cuando se va a operar, es decir, cuando tú ya lo llevas al mercado, el mercado ya cambió. Y entonces otra vez el emprendedor tiene que devolverse y volver a reformular, y eso lo que hace es generar un desgaste muy, muy grande para los emprendedores, mientras que el modelo de negocio, como lo vimos, es básicamente un mapeo muy eficiente, pero muy completo de lo que es la estructura de un negocio. Y hoy en día, digamos que todos quienes hacemos parte del ecosistema de emprendimiento, innovación y desarrollo sostenible, como docentes, como asesores, como jurados, como mentores, ya estamos muy conectados con esta dinámica. El mismo sector financiero está conectado con esta dinámica, de tal manera que cuando nosotros ya operamos a partir de un plan de negocio, de un modelo de negocio, estamos siendo mucho más eficientes. Ojo con lo que voy a decir. Cuando ustedes ya descubren cuál es ese modelo que realmente está ajustado, que ya probaron, que ya se ha venido iterando y que ya se ha consolidado y lo han probado y realmente funciona, en ese momento es cuando es recomendable hacer un plan de negocio. Pero esa sería la respuesta corta. Excelente, muchas gracias. Bien importante ese tema que siempre nos lo preguntan. Desde Cartagena también nos envían saludos, desde Guayaquil. Precisamente José Reynoso, José nos preguntaba sobre si vamos a enviar este material después. William lo ha dicho que lo va a compartir y nosotros se los haremos llegar a ustedes. Vamos con una pregunta de María de la Luz Carvajal. Ella pregunta, ¿qué tipo de experiencia, imagino cuando se estaba hablando del tema de la experiencia de usuario, sí podría ser considerada la propuesta de valor? ¿Es posible que se pueda dar un ejemplo o analizar un caso sobre esto, señor William, por favor? Sí, mira, te voy a poner un caso en la medicina. En la Corpas, digamos que tenemos una orientación muy fuerte hacia lo que es la salud. Digamos que el core de la universidad está en la medicina y en la enfermería. Y uno de los, digamos que un examen que es muy, muy difícil y que puede generar mucha tensión en una persona es una tomografía. Cuando te meten en un tomógrafo, que es una cosa redonda, gigantesca, que tiene una camilla en acero súper fría, que tienes que entrar ahí, que normalmente cuando uno llega a ese momento en su estado de salud es porque algo está pasando que no está bien, hay alguna sospecha seria. Esto hace que el cuerpo sea transparente, pero entonces digamos que ese temor, esa incertidumbre de la persona, ese estrés que tiene por pensar que puede llegar a tener alguna enfermedad grave, pues hacía que estos exámenes de alguna manera pudieran salir un poquito alterados en algunos casos. Y algo que se desarrolló fue que dentro del lugar, el tomógrafo no se puede cambiar, porque realmente esa es la herramienta que hace el examen.
pero lo que sí se cambió fue el espacio físico. Entonces, entras a un lugar donde hay unas luces de colores que van cambiando y digamos que esos espectros obviamente fueron considerados dentro de la psicología del consumidor para que fueran espectros interesantes que generaran relajación. El tema auditivo, entonces hay una música relajante en la sala, en el lugar, y adicionalmente a eso se proyectan algunas imágenes de lugares que han sido también comprobados que al ser humano le generan tranquilidad y seguridad. Entonces, mira que ahí no cambiamos el examen, no cambiamos el producto, pero se cambió el escenario. Entonces, esa puede ser una posible variación de la experiencia. Eh, Comer no es lo mismo cuando te traen la carne a la mesa que cuando la flambean, ¿cierto? Te colocan ahí un licor, le prenden fuego y es como todo un espectáculo. Entonces, casi que ni estás comiendo, sino que estás disfrutando de un espectáculo gastronómico. Entonces, en lo que hay que pensar un poco es en ese tipo de elementos que son disruptivos en alguna medida y sobre todo que pueden quedar muy fijados en la mente del consumidor y sobre todo que lo pueden enganchar a un proceso de recompra o a un consumo posterior del producto o del servicio. Entonces eso es lo que podría orientarte. Ejemplos, digamos que hay varios, también pudiera colocar en ese material que me está solicitando Elías, unos ejemplos que tienen que ver con experiencia de usuario. Ahora, recuerden que la experiencia de usuario no solo tiene que ser en espacios físicos, también en espacios virtuales se generan ese tipo de experiencias. Últimamente, por ejemplo, estoy frecuentando TikTok y nos reunimos a veces con un grupo y esas cosas y he visto otros y veo que cuando alguien envía un obsequio y el obsequio se proyecta en la pantalla y se pone en una imagen y claro, es un ejercicio comercial obviamente, pero la impresión de las personas es muy interesante y genera una experiencia de triunfo, de ganar, de ser apreciado, de ser reconocido y pues eso también hace parte de la experiencia. Entonces, ese tipo de cosas también hay que considerarlas. Es decir, hay muchos aspectos que se pueden considerar, pero lo que sí es importante es eliminar por completo ese pensamiento equivocado de que experiencia es que tú entras a un lugar y te atienden bien y te sirven bien o te dan el producto que pediste y eso fue experiencia. Porque realmente ahí no estás haciendo sino básicamente un consumo tradicional en donde no hay absolutamente ninguna experiencia. Muy bien, muchas gracias, señor William, por la respuesta. Agradeceremos esos materiales que se pueden enviar y con mucho gusto los vamos a compartir con los y las asistentes. Igualmente, a las personas que no se han inscrito en el Ecoreto, les invitamos a hacerlo para que puedan recibir estos y otros materiales que estaremos compartiendo. Vamos ahora a darle, ay, perdón, teníamos una persona con la mano levantada, vemos que ahora ya no la tiene. En el caso de que desee participar nuevamente, le solicitamos por favor que pueda levantar la mano y le daremos la palabra. Mientras tanto, vamos a ir a otra pregunta, señor William. Esta pregunta proviene de María de la Luz Carvajal. Ella dice, yo ya tengo este material, imagino se refiere al modelo de negocios Canvas, y mi emprendimiento está funcionando. ¿Cómo puedo evaluarlo y saber si lo he hecho bien? La propuesta de valor la validé en el mercado, pero estos archivos internos del uso de las personas que somos parte del equipo, ¿dónde lo podemos validar? ¿En incubadoras, con el mercado y su feedback o en alguna otra fuente? Gracias, María, por la pregunta. Adelante, señor Wood. Pues esa es una pregunta muy interesante porque María está planteando justamente el escenario de un emprendedor y es que a pesar de que ya el negocio está funcionando, aún no tienen en concreto su modelo de negocio. Y efectivamente, María, en este tipo de situaciones, todas esas que estás planteando son alternativas para la validación. La primera y la más importante es el mercado. No sé cuál sea tu tipo de producto, tu tipo de servicio, pero digamos si ya has hecho ejercicios como entrevistas a profundidad o de pronto has hecho grupos focales y de pronto ya hiciste encuestas y ese tipo de cosas, hay que pasar a una herramienta adicional. Entonces, en este caso, habría que, por ejemplo, entrar en un modelo de entrevistas a profundidad un poquito más rigurosas, más extensas y más focalizadas hacia lo que sientes que todavía no está claro en el modelo. Por otro lado, hay ejercicios muy prácticos como las etnografías o los ejercicios de cliente oculto que también funcionan bien dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio que estés desarrollando. Eso como en un primer momento.
El otro escenario, pues obviamente es tener ese comparativo permanente, como les decía a través de Ana, de estar monitoreando el mercado y de estar encontrando una data que te permita realmente tener una información cada vez mucho más focalizada y mucho más precisa del ecosistema en el que te estás moviendo o del mercado o el sector económico en el que te desarrollas. Y por el otro lado, si ya eres una emprendedora con una atracción en el mercado, pues obviamente estos escenarios en donde encuentras personas expertas, en donde encuentras compañeros, gente en el grupo que podría ser usuario o beneficiario de tu producto o tu servicio, es una oportunidad de oro para que puedas validarlo con asesores, con mentores y obviamente también digamos que esa curva te la va dando la participación a través de la experiencia en diferentes eventos. Mi recomendación es participa en lo que salga, ¿sí? Porque tú lo que estás haciendo justamente es ese proceso de validación y de iteración en el modelo de negocio. Y lo que hoy en día puede ser tu emprendimiento, mañana se transforma sustancialmente o tiene pequeñas modificaciones, pero va sobre un camino mucho más seguro. Muy bien, muchas gracias, señor William. Nuevamente gracias a María por hacer la pregunta. Tenemos una pregunta más de José Reynoso, la leo textualmente. Excelente ponencia. Yo tengo un emprendimiento que conecta blockchain con agricultura regenerativa y aunque aún no había formalizado la concepción y construcción de mi proyecto hasta ahora que estoy participando en el ecoreto, me interesan mucho las bases científicas del emprendimiento. Me gustaría saber cuál es la extensión máxima o mínima del Canvas y en qué momento considera que es importante compartirlo. Y menciona algunos ejemplos con inversionistas, con socios, con su propio equipo. Es la pregunta, señor William, por favor, adelante. Sí, es una pregunta también interesante porque miren que aquí estamos hablando de una innovación de alto impacto. Ya cuando hablamos de blockchain o de inteligencia artificial o del Internet de las cosas, pues ya digamos que estamos, por decirlo de alguna manera, entrando en ligas mayores en términos de tecnología o de utilización de tecnología. Entonces aquí hay dos cosas que son claves en este proceso. La primera es que este tipo de emprendimientos sí requieren que desde el principio, cuando tienen este tipo de connotación, tengan muy claras las reglas del juego a los lugares a los que llegan, ¿sí? En Colombia particularmente somos muy celosos en términos de emprendimiento con generar acuerdos de propiedad intelectual en lo que tiene que ver con los emprendimientos. De tal manera que esa es una manera de poder blindar esa posibilidad de fuga de información o de desviación de la idea a otro tipo de sector desde la academia. Importante, no sé en qué país estás, pero en cualquier país que estés vas a poder hacer como una protección a la propiedad intelectual. Si puedes registrar lo que estás haciendo, si puedes registrar lo que estás haciendo, si ya está en una etapa para hacer eso, pues es muy importante. De lo contrario, maneja, antes de mostrarle esto a un inversionista o a cualquier persona, maneja un documento que puede ayudarte a redactar un abogado o que seguramente ya estará en la superintendencia, se llama acá en Colombia, no sé cómo se llama en otros países, de industria y comercio, y en ese tipo de documento se deja absolutamente claro pues las reglas del juego y las fronteras de información tanto que se suministran como que se puede hacer pública o que no debe hacerse pública dentro del proceso de emprendimiento. Pero ojo, caes en el error de decir que es que crees que esa idea es solo tuya, porque probablemente, y es muy común verlo en el espacio del emprendimiento, eso que tú crees que es solamente tuyo, alguien ya lo tiene o más adelantado o está empezando a desarrollarlo. Y en el emprendimiento también opera eso de que el que primero pega, pega dos veces. Entonces, ve con esa cautela de no revelar la fórmula o el secreto de la Pepsi, ¿sí? Pero sí muéstralo porque sí es importante, pero sí hay que mostrárselo también a personas adecuadas. Si el tuyo es un proyecto enfocado a la medicina, pues hay que mostrarlo es ahí particularmente, porque ahí es donde vas a obtener la mayor cantidad de información y probablemente de recursos y de interés para tu emprendimiento. Entonces hay una cosa dentro de este proceso que se llama el mapeo de los stakeholders y normalmente se hace ese mapeo de acuerdo al interés que ellos tienen, pero también de acuerdo a la influencia que ellos puedan tener para el desarrollo. Entonces, si al mapearlos
encuentras a alguien con un alto interés en lo que tú estás haciendo y además con una alta influencia en lo que podría pasar en la ejecución de tu idea, pues sería como el stakeholder ideal. Excelente. Si me permite agregar un comentario rápido ahí, lo compartimos regularmente con los y las emprendedoras. Ya lo ha dicho el señor William, el proteger sus ideas, proteger sus invenciones, procesos de derecho de autor, de propiedad intelectual, de propiedad industrial, según la idea que ustedes tengan, según el modelo, el desarrollo, etcétera. La innovación siempre es básico, es muy importante y es algo que en general siempre se suele recomendar tanto en estas conversaciones como en cualquier otra donde se platique sobre el emprendimiento, se dialogue sobre estas temáticas. Siempre es vital y muy, muy importante que ustedes realicen esos procesos en los que legalmente sus ideas estén protegidas y sean únicamente suyas. Así que bueno, Perdóname, Elías, adelante, adelante, por favor, ¿no? que me acordé que una parte de la pregunta decía que cuál debería ser la extensión del Canvas. Ah, sí, correcto. Me gustaría saber cuál es la Sí, extensión máxima eh, mínima del Canvas, menciona. esta es una de esas herramientas que uno denomina lean, ¿no? Ligeras, livianas. Básicamente se hace a través de bullets. Esta no es una herramienta donde hay que entrar a echar ahí mucha retórica, a escribir mucho, a redactar mucho, no, básicamente se trabaja a través de bullets. Como es una herramienta colaborativa, digamos que se toman en cuenta los elementos que la gente dice, se resumen a una frase, a una palabra y se van colocando en el bloque que corresponda. Entonces, eso es muy importante y es una pregunta muy importante porque hay gente que cree que el Canvas es como el momento para empezar el modelo, el plan de negocio, y no es así. Entonces, este básicamente es un documento de aterrizaje, de aproximación visual y mental, como lo dije durante la conversación, y tiene que hacerse a través de bullets, es decir, cositas muy puntuales ahí en cada uno de los bloques. O sea, sí ser concreto, pero no ser extenso. Eso es a lo que quiero referirme. Gracias. Aprovecho esa respuesta que da para conectar con otra pregunta que tenemos de Juan Senajo y en un segundo regresamos a tu pregunta, Cristian, que también ya la vemos aquí en el chat. Juan pregunta, ¿qué opina usted de las nuevas metodologías precisamente como el Lean Canvas? Usted presentó algunas, pero tal vez podamos ahondar un poco más sobre ello. Y también aprovechando, bueno, Juan nos preguntaba si usted brinda otros seminarios sobre emprendimiento de los que él o cualquier otro asistente pueda participar. Sí, bueno, claro, hay muchas herramientas. De hecho, digamos que toda esta tendencia de las herramientas Lean para el emprendimiento es muy fuerte y empiezan en cada uno de los momentos. Digamos que en el proceso para emprender hay muchos momentos. El primero, pues obviamente, es el del desarrollo del pensamiento creativo. Esto no funcionaría si el emprendedor no está en un beta creativo. Entonces, todos somos creativos, pero a veces hay que como que reacondicionar ese musculito creativo y empezar a trabajarlo. Y ahí empiezan algunas herramientas. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la metodología del Design Thinking y en Design Thinking pues hay una serie de herramientas que pueden ser utilizadas o que están contenidas ahí para agotar cada uno de los procesos del pensamiento de diseño. Cuando pasas a temas relacionados, por ejemplo, con innovación, entonces ahí aparece una que yo recomiendo mucho y son las herramientas que están contenidas dentro de la estrategia del Océano Azul. Ahí hay una gran cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas. La más fácil, la que más contribuye de todas las herramientas que se menciona ahí, es la matriz ERIC y es a veces coger un producto y mirar qué le elimino, qué le reduzco, qué le incremento y qué le creo como innovación. Y esa herramienta es previa a todo lo que estamos haciendo acá. Por eso yo les decía que a veces es un error cuando se entra genere una idea y haga un canvas, haga un modelo de negocio. No, digamos que no encaja, no engrana bien, sin antes haber hecho un ejercicio previo de acumulación de información, de haber pasado por ANA y luego convertirla como en información de valor para el proyecto. Hay otras herramientas también para el diseño de modelos de negocio, como les comenté aquí, y adicionalmente hay otras herramientas que plantean Steve Blank y Eric Rice, por ejemplo, Mauria, Pigneur, en lo que es el desarrollo de la validación del modelo de negocio. Entonces, si quieres, ahora me puedes escribir un correíto y con mucho gusto hacemos ahí un intercambio de cosas. Si participo en otros seminarios, sí, de hecho hay algunas cosas que están por ahí grabadas en internet, así que eso también te lo puedo compartir acá. Ya estoy tomando nota de toda la tarea que me queda. Creo que le dejamos más tareas después de la Ustedes sesión a que mí que antes, yo a ¿verdad? ustedes.
Sí, Sí. bueno, muchas gracias por la pregunta y por la respuesta también, señor William. Vamos a abrir el micrófono para María de Los Ángeles, María de Los Ángeles Arcos, que ha levantado la mano. María, por favor, te agradezco si nos puedes compartir desde qué país nos acompañas y puedas proceder a hacer tu Hola, pregunta. Hola ok, María. Hola, hola, María. soy de, hola, soy de México, del estado de Guerrero. Y mi pregunta es, por ejemplo, yo ya tengo todo mi sistema, pero no sé si está bien. Quería ver si, no sé, nos podrían proporcionar algún correo, algún contacto, así directamente para, pues, poder enviar, no sé, poder enviar los datos y que nos los puedan revisar o nos los puedan checar en este caso. Por tu sistema, ¿te refieres a los documentos que se han solicitado para la participación en el programa? Exacto. Ah, perfecto. Si me permite ahí, señor William, responder la pregunta. Total. Hay dos alternativas aquí, María. La primera, nuestro equipo en el momento en el que tú envíes los materiales vía la plataforma, nuestro equipo va a revisar esos materiales en forma. Vamos a revisar que hayas enviado lo que se solicitó, que los documentos cuenten con la información que se marca dentro de las plantillas y de las reglas del ecorreto, que todo esté funcional, que sea de fácil acceso, etcétera. Y sobre esa información se te va a dar un poco de feedback para que ajustes esa información o esos materiales que tú hayas entregado en la plataforma, los edites y subas versiones mejoradas en el caso de que así lo desees. Respecto al tema del contenido, lo que regularmente se conoce como fondo, que es el modelo de negocios, o podemos hablar de las finanzas, o podemos hablar de la factibilidad de mercado, etcétera, esa información en realidad quien la estará revisando y quien te puede dar feedback de ello serán el comité de jurados que nosotros convoquemos para la siguiente fase del proceso. Así que si lo que tú quieres es tener un poco de feedback o de retroalimentación respecto a esas ideas, respecto a lo que tú has escrito, respecto a todo lo que involucra tu modelo de negocios, eso va a pasar un poco más adelante en la competencia. Después del cierre de registro, vamos a pasar al proceso de evaluación y de ese proceso de evaluación, como beneficio del programa o del proceso, se te va a entregar a ti un reporte por escrito de la retroalimentación que el comité que haya revisado tu proyecto esté generando para que puedas mejorarlo, para que puedas hacer los cambios que necesites. Esas son las alternativas que desde el lado del programa podemos compartir contigo, una a corto plazo sobre algunas temáticas y una un poco más a largo plazo sobre otras. No sé si con esto respondí a tu pregunta, María, o si tienes alguna consideración adicional ahí. Sí, está bien, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ti, María. Un saludo hasta Guerrero. Continuamos entonces con las preguntas que encontramos dentro del chat. Vamos a ir a algunas otras. Bueno, ya hablábamos del link Canvas y los saludos desde Ecuador. María, también veo ahora que está tu pregunta también acá en el chat. Saludan desde Argentina, desde Colombia, desde Guerrero precisamente. Y bueno, pues creo que, perdón, me faltaba la pregunta de Cristian. Cristian David Solarte, él menciona, leo textualmente, muy buena presentación, tengo un laboratorio de biotecnología vegetal y apoyamos con ciencia aplicada al agricultor con plantas in vitro, pero hay veces que es mucho el concepto técnico, tanto que enreda al agricultor y hay veces perdón, estoy leyendo la pregunta, solo que tiene por ahí algunos detallitos. A veces enreda al agricultor y es un poco complicado, imagino que es algo a lo que Cristian se refiere. Entonces, ¿cómo hacer para poder vender una idea que pocos conocen? Imagino que esa sería la pregunta un poco más puntual. Cristian, igual te agradezco si sigues aquí en sala, noto que sí. Si pudieras puntualizar un poco tu pregunta y mientras tanto, igual, señor William, si usted tiene algún comentario sobre estos comentarios que Cristian nos comparte. Sí, Cristian, gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante porque, por ejemplo, en la universidad, en la Corpas, nosotros tenemos es la única spin-off en Colombia a nivel universitario que es un laboratorio que se llama la FARVE. Y la FARVE es un laboratorio de farmacología vegetal. Y allí no solamente se desarrollan productos, digamos, clínicos y estéticos, sino que también
hay un desarrollo hacia la agricultura. De hecho, la Farbe tiene un modelo, digamos, cerrado en su procesamiento, en su producción, porque la Farbe también es dueño de su cultivo y su cultivo, digamos que está certificado como un cultivo orgánico. Entonces, eso genera, digamos que un valor agregado interesante. Qué bueno sería poder tener un contacto contigo porque entiendo lo que me estás diciendo y es que efectivamente a veces llevar al mercado real conceptos que pueden llegar a ser complejos, demasiado científicos, muy rigurosos, puede ser un reto. Pero ahí es donde aparecen personas que de pronto, a partir de la pedagogía, de la didáctica, pueden llegar a desarrollar un modelo de transferencia de conocimiento que sea mucho más sencillo, que sea mucho más comprensible. Entonces, entiendo tu enredo porque seguramente tú estás metido en la parte técnica, pero seguramente si acudes con tu modelo, con tu iniciativa a un tema de un diseñador curricular, por ejemplo, alguien que tenga experiencia en diseño de contenidos, que tenga experiencia en docencia, en pedagogía, que tenga experiencia en ese tipo de cosas. Incluso esto podría ser algo que se puede llevar a la virtualización sin mayor problema a través de lo que hoy en día se utiliza, ¿no? El desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje o a través de procesos de gamificación en las aulas virtuales. Se puede diseñar como cartilla, se puede básicamente hacer un libro de historieta, o sea, hay muchas opciones que se pueden llegar a agotar, pero ya en este punto, como tú lo mencionas, ahí hay que tener es como lista la idea y luego entonces sí hacer ese proceso de bajar la información, de hacerle como todo ese proceso de taxonomía de la comunicación y poder aterrizarlo a un lenguaje que sea mucho más cercano al consumidor final. Pero muy chévere. Si puedes No, contactarme, con gusto. de hecho, precisamente ha levantado la mano, entonces vamos a abrir tu micrófono, Cristian. Si quieres puntualizar la pregunta o el comentario, te lo agradeceríamos. Por favor, de nuevo recordar el compartirnos desde el país que nos acompañas. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Cristian, te escuchamos bien, adelante. Sí, qué pena la manera como escribí, sino que es una manera coloquial. Acá en Colombia hablamos carreta cuando quieren por lo menos persuadir a un cliente. Y como decía el profe William, es cierto, nosotros para poder comercializar un producto que es totalmente innovador, o bueno, que en el mercado todavía no tiene como esa gran recorrido, pues es muy difícil poderlo comercializar. Y de esa misma manera, pues me ha conllevado pues a tener nuevas pues, alternativas, más que todo en cuestiones de marketing. Entonces, hacer podcasts, hacer grupos de WhatsApp como para poderlos contextualizar, pero de esa manera también se me ha dificultado porque pues hay veces no tengo esa manera comunicativa, esas comunicaciones blandas para poder llegar a esas personas, porque como hay veces uno está tan dedicado a la manera técnica, tan dedicado al laboratorio, se pierde esas formas o esas técnicas de llegar o ser más asertivo a la gente. Entonces, pues agradezco pues a profe la oportunidad, pues agradecerle también estos espacios, porque nos ayuda a nosotros también a que nuestros productos puedan llegar a cabalidad y que podamos cumplir a esa necesidad que queremos en el cliente. Gracias, Cristian. De hecho, ahora van a aparecer mis datos por si quieres tomarlos. Sería chévere de pronto tener un contacto y mirar cómo se puede llegar a generar algún tipo de contacto a través de la universidad también y del laboratorio para que puedas de pronto revisar alguna buena práctica que estemos haciendo en la Farbe para llevarla a tu empresa. Y por el otro lado, ahora que lo mencionas, a veces está en el ejercicio de un diseñador curricular o pedagógico llevar los contenidos, pero también lo puedes hacer a través de expertos en fuerza comercial, es decir, expertos en el área comercial, fuerza de ventas. Ellos también, seguramente, personas a partir de la experiencia, pueden convertir un lenguaje muy complejo en algo muy sencillo sin que el producto o el servicio pierda valor científico. Excelente, Sí, bueno. Muchísimas gracias, profe William, y muchísimas gracias. Con gusto, hombre. Gracias a ti, Cristian, por acompañarnos.
Señor William, nos preguntan también por mensajes privados, por su contacto, así que bueno, si usted deseara compartirlo, por favor, adelante, ahí lo encuentran. Ahí está. Eh, Pues está mi WhatsApp. En horario, bueno, ahí miramos, no importa. Igual me escriben, yo siempre saco un tiempo para responder, ¿no? Así que no hay lío. Excelente, muchas gracias, señor William. Nuevamente, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en esta actividad del día de hoy. Les invitamos a participar de la siguiente actividad este jueves a las 3 p.m. hora de Washington, D.C. Tenemos el siguiente bootcamp, el sexto de esta serie, donde estaremos platicando sobre finanzas para emprendimientos sostenibles. El equipo estará compartiendo a través del chat de la sesión de Zoom el enlace de registro para los que deseen, las que deseen participar. Por favor, lo pueden hacer. Es un tema bastante importante que sabemos que les interesa mucho, así que estaremos teniendo próximamente la sesión ya a cabo. Y bueno, finalmente, señor William, voy a compartir un poco la pantalla rápidamente. Quisiera compartirles nuestras redes sociales, nuestros contactos también. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, para que lo puedan hacer directamente a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, a través del correo electrónico ticamericas@guayabitit.net. Para aquellas personas que nos acompañan que no se han registrado en el Ecoreto, les invitamos a hacerlo. Encuentran ustedes en pantalla también el enlace para el registro, www.ticamericas.net/eco-medio reto. Igualmente el equipo lo estará compartiendo ahora en el chat por si ustedes tienen curiosidad. Por si ya participan, bueno, les estaremos invitando a estas siguientes sesiones que tenemos en el marco del bootcamp. Y en este momento estará apareciendo dentro de su pantalla una breve encuesta que les pedimos que llenen. Esta encuesta nos permite continuar mejorando los procesos, como ya se ha platicado, que es bastante importante. Nos permite continuar mejorando procesos, ofreciendo contenido de mayor calidad para ustedes, así que les agradecemos que la llenen. Mientras eso sucede, señor William, quisiera darle la palabra también para que podamos dar algunas palabras de cierre, de despedida, tanto a nombre de su persona como a nombre del ecosistema de innovación corpista. Así que, señor William, adelante, por favor. Antes que nada, pues agradecer a YABT, OEA, PepsiCo y TIC Américas por esta invitación. Siempre estaré muy gustoso de poder compartir mi conocimiento y mi experiencia con personas que quieren contribuir a transformar el mundo, que quieren contribuir a que vivamos en un mundo más inclusivo, más amigable, más sostenible, más justo. Es importante entender que esa debe ser la dinámica del ser humano hoy en día, sobre todo en un mundo tan lleno a veces de mezquindad y de cosas que no son tan chéveres. Encontrar este tipo de espacios en donde hay personas que quieren transformar la vida de otros de manera positiva, pues son muy loables y hay que destacarlos. Y quiero terminar con una frase que me encanta de Walt Disney, que dice que hay que evaluar todos los días si lo que estoy haciendo hoy me está acercando al lugar en el que quiero estar mañana. Es una pregunta que el emprendedor debe hacerse todos los días. Evalúen si lo que están haciendo hoy realmente los acerca al lugar en el que quieren estar mañana. No olviden que la información siempre será importante, la información y no los datos. No olviden hacer esos procesos con Ana y acordarse siempre de Ana, porque para mí realmente ha sido fundamental en el ejercicio del emprendimiento. Muchísimas gracias, Elías. Un abrazo a todos y bueno, espero volver a compartir con ustedes. Al contrario, muchas gracias a usted. Nuevamente, muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Les estaremos viendo las siguientes actividades, las siguientes sesiones. Nuevamente les invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales. Muchas gracias, señor William. Esperamos que la ponencia haya sido extremadamente productiva para los emprendedores que participan de nuestros programas. Y bueno, pues les deseamos una excelente tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto.